¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. El sector de la construcción está llamado a ser uno de los grandes motores de la recuperación económica en 2022. La razón, bueno, pues está previsto que se movilice una gran cantidad de fondos, unos 360 millones de euros aproximadamente aquí en Galicia en materia de rehabilitación residencial, rehabilitación energética. Van a llegar, ya lo saben todos ustedes, fondos europeos, esos fondos Next Generation, pero es que además aquí en Galicia también la Xunta de Galicia cuenta con líneas propias, la Administración Autonómica cuenta con líneas de ayuda propias que nos van a permitir, entre otras cosas, bueno, pues que nuestras viviendas lleguen a ser más sostenibles. Hay previsión, por cierto, también de cifras, unas 11.000 aproximadamente, que conseguirán ese fin. La llegada de los fondos europeos, además, implica una grandísima oportunidad, supone una grandísima oportunidad, y este será uno de los asuntos que van a centrar este encuentro digital que hoy les ofrecemos desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre. Un asunto el de la rehabilitación energética, eficiencia energética, rehabilitación residencial, que vamos a abordar con los 4 invitados que hoy nos acompañan. Heriberto García Porto es el director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Roberto Medín, buenos días. También él es el presidente del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos. Buenos días. Buenos días. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Clara González es vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Ella pertenece a la delegación coruñesa. Bienvenida, Clara. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por haber contado con nosotros. Y Pablo Martín completa esta mesa. Él es el presidente de ASEFABE, es la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Bienvenido también y gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias también por invitarnos. Vamos a comenzar hablándoles, si les parece, de contexto, de previsión presupuestaria, porque se habla de mucho, hay líneas de ayudas. Mencionaba yo, director xeral, también estos fondos europeos Next Generation. ¿Cuál es la previsión real que en este momento maneja la Xunta de Galicia en esta materia en concreto? Bueno, pues efectivamente, como bien decías, es una oportunidad prácticamente única para profundizar en las actuaciones de rehabilitación en la Comunidad Autónoma de Galicia. Desde hace muchos años apostamos en las políticas públicas en materia de vivienda por potenciar las actuaciones de rehabilitación, de una forma muy especial, fundamentalmente en el inicio, las actuaciones tendentes pues, a la conservación y la mejora de la accesibilidad de las viviendas, y desde hace unos años también intensificando pues, las actuaciones en materia de eficiencia energética. Esta línea de actuación se ve ahora reforzada de una forma muy importante con las ayudas y con los fondos que provienen vinculados en parte a la pandemia del COVID, fondos europeos, los llamados fondos Next Generation. Estos fondos van a ser destinados en una parte importante a actuaciones en materia de rehabilitación residencial y orientados fundamentalmente a materia de eficiencia energética. Parte de estos fondos van a ser una parte importante, o gran parte de estos fondos van a ser gestionados por las comunidades autónomas. Lógicamente, en el caso de Galicia, la primera distribución de fondos destinados a eficiencia energética va a suponer una movilización de ayudas, simplemente en ayudas públicas, superiores a los 67 millones de euros. A partir de ahí, lógicamente, habrá que contabilizar también la inversión que tienen que realizar los particulares. En esta primera remesa de fondos, porque el plan operativo de estos fondos europeos es un plan 21-23 con un horizonte de ejecución hasta el año 26, y por lo tanto se van a recibir nuevas remesas y partidas de fondos, pero ya digo, en esta primera reparto a la cual a Galicia le corresponden estos 67 millones de euros, pues las convocatorias de ayudas están ya en fase de tramitación con objeto de que en el primer trimestre del año 22 puedan estar operativas y a disposición de los particulares que vayan a solicitar estas ayudas. Sin extenderme mucho más, voy a dar simplemente una pincelada de cuáles van a ser estas convocatorias, que son fundamentalmente 4 líneas de ayudas. Una línea de ayudas que está orientada fundamentalmente a la redacción de proyectos y elaboración de libros de edificios existentes, que es para evaluar el estado en el que se encuentran las edificaciones residenciales y poder hacer
un libro de edificio y mantenimiento de estas edificaciones ya existentes y preparar la redacción de los proyectos que posteriormente podrán optar a las diferentes líneas de ayudas para la ejecución de las correspondientes obras. Y en lo que se refiere a esta ejecución de obras hay tres niveles de ejecución. Un nivel de ejecución a nivel de vivienda, un nivel de ejecución a nivel de edificio y un nivel de ejecución a nivel de barrio, en función de los ámbitos sobre los que se pretende actuar. Las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio pues se concentran, son las menos exigentes en cuanto a reducción de demanda o de consecución de niveles de eficiencia, ya que es suficiente con conseguir un ahorro de un 7% en cuanto a demanda energética, y son ayudas pues, que están pensadas fundamentalmente para actuaciones puntuales en viviendas, fundamentalmente pues, sustitución de ventanas y de elementos muy puntuales que permitan conseguir estas reducciones que son menores. Y a partir de ahí pues sí que efectivamente son ayudas a nivel de edificio a nivel de barrio, en donde se pretende conseguir actuaciones mucho más intensivas y mucho más integrales en las actuaciones a nivel de rehabilitación, ya que se empiezan a conceder las ayudas a partir de ahorros superiores al 30% en los consumos de demanda energética. Las ayudas están bien planteadas en el sentido de que cuanto más ahorro se produzca, más intensas son estas ayudas. Sube, por lo tanto, la cuantía máxima de la ayuda que se puede otorgar y sube también de una forma importante el porcentaje sobre el costo de la actuación. Y esto es importante señalarlo para concienciar a todos los posibles solicitantes de que es interesante acudir a actuaciones cuanto más intensivas y más integrales mejor, ya que en estos casos se podría llegar a conseguir, y no es ninguna exageración decirlo, el 100% del costo de la actuación. Entre la ayuda directa que se concede y las bonificaciones fiscales complementarias que oscilan entre un 20 y un 60% de las cantidades invertidas en materia de la rehabilitación que se pretenda acometer, efectivamente se podría llegar a conseguir una ayuda por prácticamente el 100% del coste de la actuación. Por lo tanto, y para no extenderme más, es una oportunidad única, constituye también un reto, y yo creo que todos los presentes coincidiremos en esto, un reto para la administración pública, para poder gestionar correctamente, entorpeciendo lo mínimo posible las actuaciones de los particulares y de los diferentes agentes que van a intervenir en estas actuaciones, pero también un reto de los profesionales que van a participar, un reto de las empresas que van a fabricar o ejecutar las actuaciones y un reto también de las propias particulares y comunidades de propietarios que van a tener que movilizarse para aprovechar esta oportunidad que entiendo que es irrepetible, ¿no? Bueno, es una buena oportunidad, un buen momento este, es un reto también para todo el sector, tal y como apunta Heriberto García Porto, y lo ha resumido bien, porque claro, son muchas líneas de ayudas diferentes, es difícil y esperamos, bueno, es información necesaria también para todos ustedes y hay que explicarla, ¿no? Roberto, Clara, Pablo, ¿qué oportunidad se abre en este momento? A través pues, de esa llegada de fondos europeos, pero también a través de las líneas de ayudas directas de la Xunta. La oportunidad es total. Desde la arquitectura técnica estamos muy esperanzados con poder cumplir con todo el programa. Y eso es una de las cosas que a día de hoy pues nos estamos preparando muy bien los arquitectos técnicos para poder alcanzar en el menor tiempo posible poder desarrollar nuestra actividad, porque una de las cosas que más miedo nos da es el que nos perdamos un poco en el tiempo si no tenemos celeridad en la tramitación de las ayudas, para lo cual primero hay un trabajo técnico de preparar los documentos necesarios para que lleguen al IGUS y el IGUS pueda decidir. La verdad es que estamos encantados con que los fondos sean europeos, porque vemos que Europa nos ayuda de una forma directísima, ¿no? Y estamos encantados de que sea precisamente el Instituto Galego da Vivenda, con su seriedad tradicional, quienes vayan a administrar estos fondos. De manera que a nosotros solo nos queda ayudar, ayudar y ayudar. En España no hay cultura de la rehabilitación, en Europa sí.
sobre todo en Centro Europa. Hay una cultura de la rehabilitación de edificios y de barrios de muchos, muchos años atrás. Y aquí estamos empezando, por decirlo de una forma rápida y que se entienda. Y esto pues ha venido a poner el dedo en la llaga de la necesidad que tenemos como país, España, de acometer de una vez y por todas la rehabilitación. Sobre todo ahora la rehabilitación energética, porque programas de rehabilitación de otro tipo de edificios ya los íbamos teniendo, pero la rehabilitación energética no estaba tan premiada como va a estar a partir de ahora. Y la accesibilidad, ambos campos ya comentados por Heriberto, ¿no? En España hay el 81% de los edificios se encuentra dentro de la letra E y la G. Y para que sepamos qué es esto, a las mismas barras que tiene de colores que tiene un electrodoméstico, pues son aplicables a la certificación energética de un edificio. El E y G es el piso más bajo. Hay que llegar hasta el piso A, hasta el tramo A o B. Ahí es donde se alcanzan la mayor de las ayudas, mayor porcentaje de ayudas. Pero en España, en este momento, hay un 81% de edificios calificados energéticamente entre la E y la G. Y, por otra parte, el 75% de los edificios no son accesibles, de los cuales un 40% no disponen de ascensor de aquellos edificios que están de 1 a 4 plantas. Después, arriba de 4 plantas, sí. Por tanto, es tan importante esto para el ciudadano en general y para los técnicos que vamos a ayudar a que esto se produzca. Viviendas deficientes en España alcanza el 55% de las viviendas que no son eficientes, y en número son 13,6 millones de viviendas. Viviendas poco eficientes hay el 39%, y son 10,1 millones de viviendas. Y viviendas eficientes, que podríamos considerar eficientes, gracias a la promulgación del Código Técnico que empezó en el año 2006, pues hay el 6%, solo el 6%, es decir, 1,4 millones de viviendas. Bueno, pues las últimas están muy bien, hay que incrementar, a costa de las otras dos anteriores, hay que incrementar la eficiencia energética. Y al tiempo hay también un programa especial para la accesibilidad. De manera que, pensando en quiénes somos los agentes que podemos colaborar y ayudar al Instituto a que esto se lleve a buen fin, pues estamos los arquitectos técnicos, con el criterio de la Ley de Ordenación de la Edificación, que nos quiere a arquitectos y arquitectos técnicos como los técnicos profesionales para este tipo de edificios de lo que en la LOE se llama edificios del grupo A, que son precisamente estos: residenciales, administrativos, religiosos, culturales, este tipo de edificios. De manera que vamos, tanto unos como otros, a trabajar de una forma muy fuerte, cada uno en su terreno. El terreno del proyecto es un terreno mayoritariamente de arquitectos, y la dirección de obra es exclusiva de arquitecto, la dirección de la ejecución de la obra es de arquitecto técnico, y la coordinación de seguridad y salud necesaria, porque van a coexistir varias empresas en la misma obra, tanto de arquitectos como de arquitectos técnicos. No podemos fallar, y ese es el reto que tenemos por delante, el poder llegar a salir de estos 3-4 años que tenemos por delante con el éxito en beneficio de la sociedad gallega, en este caso de Galicia. Bueno, volveré sobre algunos de los datos interesantísimos que ha puesto ya encima de la mesa Roberto en esta primera intervención, pero van coincidiendo en que es una grandísima oportunidad, pero también un gran reto para todo el sector. Para los arquitectos, ¿qué escenario creen que se abre a partir de ahora con estos fondos, con los europeos, con los fondos que va a gestionar también la Xunta? Lo más interesante con las ayudas del Next Generation es que también nos va a ayudar a cambiar el concepto de lo que es el mantenimiento de un edificio y el concepto de lo que significa conservar. O sea, ahora tenemos que rehabilitar porque hemos tenido una falta de conservación. O sea, existe una cultura general de que una vez que haces tu casa,
necesita muy poco mantenimiento. Sí que han ido saliendo normativas y documentos, ahora el libro del edificio, ahora se reclama el libro del edificio existente, pero hasta ahora no existía esa conciencia de conservación. Entonces, con esta cantidad de ayudas y esta cantidad de dinero que llega, yo creo que también va a influir para que interioricemos lo que significa conservar, ser eficientes y utilizar bien lo que es el inmueble de cada uno. Igual que un coche, una casa tiene unas maneras más lógicas de funcionar, y entonces lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas correctamente, ¿no? Con el Código Técnico de la Edificación, o sea, también hay que contextualizar la situación. Estamos hablando de eficiencia energética y tenemos un parque inmobiliario muy antiguo, porque aquellos edificios que tienen que cumplir la actual normativa del Código Técnico de la Edificación ya tienen unas exigencias de por sí que hacen que el edificio sea eficiente. Antes no existían, primero no existía el problema del calentamiento global, de las emisiones de CO2, porque no existían tales emisiones que dañasen el medio ambiente. Ahora estamos con la conciencia de las emisiones de CO2, con conservar y preservar el medio ambiente, con la conciencia de la energía renovable. Entonces esto va a ser, primero, una oportunidad para cambiar de conciencia, una oportunidad para darnos cuenta de la importancia de la conservación y una oportunidad para darnos cuenta de que la eficiencia es ahorro. Esto en cuanto a concepto, ¿no? Después, una oportunidad, evidentemente es una oportunidad en el ámbito de la construcción, para los agentes, para arquitectos técnicos y empresas constructoras, porque vamos a ser primordiales para que esto se pueda llevar a cabo. La administración es fundamental para que se redacten esas herramientas y la manera de llegar a cumplir con todo esto, ¿no? Y desde el Colegio de Arquitectos, desde luego, lo que sí que también la formación, el seguimiento, el control y las dudas, sí que se va a incidir, porque ahora se genera un montón de trabajo para los arquitectos, se va a incidir en todos estos puntos para poder ser ágiles, para poder ser útiles y para poder responder. Lo más importante que yo creo que va a ser para que todo esto salga bien es que todos trabajemos de una manera cohesionada. Es decir, administradores, arquitectos, administración, arquitectos, aparejadores y administradores de fincas, tenemos que ir todos con un mismo guión. Entonces la oportunidad es para todos, pero todos tenemos que remar en el mismo sentido, ¿no? Entonces no somos unos más protagonistas que otros, sino que todos tenemos un papel fundamental para llevarlo a cabo. Una de las primeras líneas de ayudas que comentó Heriberto, que es el libro del edificio existente, es un documento que hace que sepamos cuál es la realidad del edificio en el que vivimos. Entonces es un punto de partida para saber qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y por dónde podemos empezar a plantear esas medidas de mejora, porque no todas van a ser iguales en todos los edificios. Entonces, para esto sí que como primer agente estamos los técnicos para decir, este análisis lo tiene que hacer un técnico y después hay otros pasos para solicitar las ayudas, el planteamiento de ayudas, qué estrategias, hasta qué punto de ahorros energéticos o hasta qué puntos se pueden llegar, pero el análisis previo, es decir, para el concepto de proyecto y del libro del edificio existente, es fundamental para poder hacer una buena estrategia de actuación, ¿no? O sea, en vez de, como se dice, empezar la casa por el tejado, es decir, vamos a ver lo que tenemos, aunque parezca que al principio es un trabajo más lento, porque es un trabajo de toma de datos, de análisis de datos y demás, para después poder hacer un proyecto mucho más efectivo y centrar la actuación y la manera de actuar, contando con todos y para llevar todo esto adelante. En el caso de los fabricantes, el presidente de ASEFABE, ¿qué creen, qué momento, qué horizonte creen que se abre a partir de ahora en materia de rehabilitación energética, eficiencia energética, pero en general, como estamos diciendo, de rehabilitación residencial en general? Bueno, hay mucha expectación por estos fondos. Es un sector muy volcado en los temas de eficiencia energética desde hace muchos años, desde antes incluso de la propia publicación del Código Técnico y de la LOE, y como digo, hay mucha expectación por estos fondos.
Concretamente aquí en Galicia, además, el sector de carpintería, de ventanas y de fachadas es muy potente. Algunas de las empresas más grandes a nivel nacional e internacional radican aquí, con lo cual, ya digo, en la asociación recibimos muchas consultas sobre estos fondos, cómo se van a implementar, si ya están disponibles o no. Es un sector que está acostumbrado ya desde los últimos años, prácticamente depende de las comunidades autónomas, pero desde 2008 contábamos con planes Renove de ventanas. Aquí la Xunta los ha sacado durante muchos años y por lo tanto el sector está acostumbrado a este tipo de actuaciones, es decir, una sustitución de carpinterías conlleva pues una subvención para el usuario. La diferencia de este modo de trabajar de los planes Renove con estos fondos Next Generation es un elemento clave, que es el certificado de eficiencia energética del edificio o de la vivienda. Entiendo que la Unión Europea quiere darle valor a este certificado, que en España pues, desde el año 2007 está en vigor para los edificios de obra nueva y que realmente ha quedado un poco desprestigiado, ¿no? Incluso los propios técnicos que lo realizan, pues ha sido una carrera un poquito a la baja, ¿no? En cuanto a honorarios, calidad del contenido del certificado. Por lo tanto, todas estas ayudas están vinculadas a poseer ese certificado en la situación anterior a la obra y el certificado posterior. De esa forma, como comentaba Heriberto, se pueden comprobar si se llegan a esos niveles de ahorro en demanda o de ahorro en consumo de energía primaria no renovable. Por lo tanto, va a ser un elemento clave darlo a conocer a todos los participantes en estas obras de rehabilitación, por supuesto al usuario, que será el beneficiario de las ayudas, pero también a las empresas fabricantes, a las empresas rehabilitadoras, obviamente a los técnicos ya lo conocen, ¿no? Con lo cual ahí va a haber una diferencia fundamental a lo que está acostumbrado el sector. Esto no es un plan Renove Ventanas, es verdad que es una subvención a una actuación de rehabilitación energética en edificio de vivienda, pero no se va a trabajar de la misma manera desde el punto de vista documental. Recordad también que incluso las desgravaciones fiscales que ya están en vigor, estas no hay que esperar a las convocatorias de las comunidades autónomas, también exigen esos niveles de ahorro, con lo cual también para esas desgravaciones fiscales hay que tener estos dos documentos, el certificado inicial y el final. Y hay dos figuras claves para que todo esto funcione, tal como se ha venido diciendo esta mañana, que son tanto el agente rehabilitador como el gestor de la rehabilitación. Ellos van a ser los encargados por cesión por parte de bien el particular o la comunidad de propietarios para que realicen todas estas tareas, tanto de la propia obra como de la recopilación de toda esta documentación para hacer la solicitud y luego la justificación de las ayudas. Nuestras propias empresas asociadas se están planteando si pueden ser gestores de rehabilitación. Esto sí que va a llevar a que tengamos que trabajar de manera conjunta. Esto es otro cambio también de mentalidad para nuestro sector. Como decía, los planes Renove, el particular se decidía hacer la obra, el fabricante instalado realizaba la obra y luego se presentaba a la administración la documentación pertinente. Ahora hay que buscar más elementos para que eso funcione. Los técnicos, aquí arquitectos técnicos son la clave porque ellos van a tener que hacer esos certificados, en el caso de que se necesite proyecto para la obra va a tener que haber un proyecto que pase por el colegio profesional o una memoria justificativa en aquellos casos que el proyecto no sea exigible. Por lo tanto, ya digo, hay mucha expectativa en cuanto es una oportunidad, son unas dotaciones nunca vistas en España en temas de rehabilitación energética, por lo menos orientadas a vivienda. Habrá que ver luego cómo cada comunidad, y aquí la Xunta hace el reparto dentro de esas distintas líneas que se incluyen en los fondos Next Generation, y también hay un cierto recelo, no lo voy a ocultar, en el sentido de que llevamos ya bastantes meses anunciando estos fondos, estamos prácticamente en 2022, todavía no ha habido ninguna convocatoria, el tiempo apremia, son fondos que hay que gastar en muy poco tiempo para muchísimas actuaciones, y otro de los temas es que justamente todos estos procesos de conseguir la documentación justificativa, tenerla en los momentos adecuados también, porque para solicitar las ayudas
a priori hay que tener realizado el certificado de la vivienda o del edificio previamente, pues que esta tramitación no dificulte y al final desmotive al beneficiario de estas ayudas y opte por no realizar las obras dentro de estos fondos. Y la verdad que las cantidades son abrumadoras y no se puedan agotar estos fondos, ¿no? Y bueno, eso sería de lamentar ante esta oportunidad que tenemos. Bueno, las expectativas, sí, Heriberto, son elevadas. Supongo que querrá apuntar algo de lo que comentaban. Sí, yo creo que es importante, bueno, primero insistir en lo que acaba de decir Pablo, que sí que es fundamental que quien pretenda acceder a estas ayudas es necesario que tenga el certificado de eficiencia energética y que disponga o del proyecto técnico o de memoria firmada por técnico, vamos, elaborada por técnico competente. Eso es fundamental insistir porque es un requisito inexcusable para obtener estas ayudas y que sí es cierto, a diferencia de otras ayudas que estaban planteadas con menos visión de eficiencia, sino de sustitución de carpinterías y más, no se requerían estos certificados y por lo tanto es fundamental insistir en ello. Es cierto que también, como también apuntaba Clara, es impensable que este reto podamos vencerlo sin una coordinación entre todos los agentes participantes. En ese sentido, desde la Xunta de Galicia lo que estamos planteando es una coordinación fundamentalmente con los colegios profesionales, a lo que se incorporarán los administradores de fincas y las empresas constructoras, pues para elaborar una guía, una hoja de ruta que permita dar instrucciones claras a quien pretenda solicitar estas ayudas, a quien pretenda intervenir como agente rehabilitador y que por lo tanto haya una unidad de criterios en las actuaciones o en los planteamientos de las actuaciones que se vayan a realizar, porque es cierto que el tiempo sí que se nos echa encima, ¿no? Pero sí que es muy importante el insistir en que sí que ese cambio de mentalidad y esa concienciación que hay que hacer a quien pretenda solicitar, y es que tiene que requerir cantidades importantes de dinero. Eso evita en muchos casos que pueda haber una concurrencia o que pueda haber escasez para que tengas que competir a lo mejor entre comunidades y por lo tanto se puede decir que por lo menos inicialmente quien la solicite y reúna los requisitos va a poder acceder a esas ayudas, pero lógicamente es importante por parte de la Administración, en colaboración con los agentes que van a intervenir en todo el proceso, dar una información clara, simple, sencilla y que la gente pueda estar debidamente informada para no tener que perder tiempo en requerimientos y demás cuestiones que pueden hacer inviable la ejecución de estas ayudas, ¿no? Bueno, eso de alguna manera lo estamos haciendo además aquí en el encuentro, ¿no?, con esa información necesaria para todos los que nos siguen. En el mejor de los casos, si esto consigue movilizarse, esta apuesta por la eficiencia energética, ¿qué supondría para aquí, para Galicia? Porque entiendo que además los datos que aportaba Roberto eran a nivel estatal, pero pueden ser similares, ¿no? Viviendas deficientes, aquí en Galicia también un alto porcentaje, problemas de accesibilidad también, ¿no? ¿Qué supondría esta apuesta? ¿Número de viviendas? ¿Hay estimaciones desde cada uno de los ámbitos que representan? Yo simplemente apuntar una cuestión. Primero, terminar simplemente y decir que sí, efectivamente se lleva mucho tiempo hablando de estas ayudas. No se lleva tiempo hablando de estas ayudas por quien tenemos la capacidad y competencia de sacar las convocatorias, porque realmente, efectivamente, el plan de recuperación se presentó hace casi más de un año, pero el Real Decreto Estatal se publicó en octubre, con lo cual, y no tenemos todavía de la transferencia de fondos. Es cierto que es un programa complejo, hay que entenderlo así, pero sí que es cierto que yo creo que las comunidades con carácter general estamos actuando con rapidez y a principios de año que viene estarán convocadas. Número de actuaciones vienen básicamente determinadas en el propio objetivo del plan de recuperación. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, con los fondos que se le asignan de estos montante inicial de 67 millones de euros, el número de actuaciones que se pretende realizar ronda las 10.000 viviendas.
pero yo creo que esto va más allá del número concreto de viviendas o de actuaciones que puedan rehabilitarse. Yo creo que lo comentábamos todos, esto lo que supone es también un cambio de mentalidad a la hora de acometer la rehabilitación, ¿no? Y entonces no es simplemente el número de actuaciones que se pueda realizar al amparo de estos fondos, sino es la mentalidad, el pozo que puede quedar en quien pretenda solicitar estas ayudas, entendiendo que además del bien individual de rehabilitar su propia vivienda, hay también un bien colectivo, un bien común, que es que esta rehabilitación tiene que redundar, y sobre todo si es con fondos públicos, con ayudas públicas, tiene que redundar también en una mejora del medio ambiente y del entorno donde vivimos todos, ¿no? Esto es un poco, el número concreto es ese, pero va más allá, ¿no? Roberto. Sí, yo, para abundar un poquito más en lo conveniente de las rehabilitaciones, es que una vivienda o un edificio que se consiga un ahorro energético de entre un 30 y un 45%, tiene un 40% de subvención directa sobre el costo de la obra. Si consigue ahorrar más, porque por ejemplo haga también la cubierta o las ventanas, pues ya estamos hablando de un 65%. Y si el ahorro energético es de más del 60% sobre lo que tiene actualmente, puede llegar al 80% de subvención para el coste de la obra. Es un disparate, nunca hemos visto nada igual. Y como bien decía Heriberto, para aquellas situaciones de precariedad económica se puede llegar al 100% también. Esto está dirigido a viviendas unifamiliares, pero sobre todo yo creo que el mayor interés reside en los edificios comunitarios, de comunidades de propietarios, ¿no? Y además lo bueno de esto es que cuanto más se haga, más barato sale el hacerlo, ¿eh? Es una cosa única, ¿no? Hay unos nubarrones en el camino, que todos los detectamos, ¿no? Que son, por un lado, y lo digo de primero porque tiene mucha importancia, que no está en nuestras manos, es la tardanza en la concesión de licencias. Y en Galicia hay 313 municipios, si estoy en lo cierto, eran 315, se fusionaron dos, y está 313 ahora, pero bueno, 300 y poco. Claro, cada uno con una normativa en cuanto a la concesión de licencias distinta, con sus planes generales, quienes los tienen, que está muy bien, y esa es la normativa que todos tenemos que conocerla, los técnicos me refiero, para saber qué es lo que se puede hacer. Este tipo de obras son obras de rehabilitación, en muchos casos considerada, en la mayoría de los casos, considerada como obra menor. Hay algún ayuntamiento que lo va a tramitar, digamos, la licencia por lo que se denomina comunicación previa, que consiste en que el promotor, por la vía de la comunicación previa, se autoconcede la licencia una vez pasados 15 días de la petición de licencia. De manera que si el arquitecto proyectista está completamente seguro que va a cumplir con el ordenamiento urbanístico de ese edificio a rehabilitar, lo mejor es hacerlo por comunicación previa. Pero no todos los ayuntamientos piensan de la misma manera. Y yo creo que aquí, Heriberto, la Xunta, en la medida de lo que pueda, pues a lo mejor a través del decreto, pues yo no sé, estoy soltándolo, que debería de, o nos gustaría a los técnicos, que quedase bien clarificado qué actuaciones de los fondos deben o pueden ir por comunicación previa. Porque la licencia ordinaria la tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque la licencia suele tardar, no me dirijo a ninguno en concreto, suele entre 1 y 2 años la concesión de una licencia. Y en teoría no podemos empezar una obra si no tenemos la licencia con nosotros, porque nos la pueden paralizar en cualquier momento. Y la paralización de una obra es lo peor que puede ocurrir. ¿Le ha lanzado el guante? A ver qué le responde. Sé que es una preocupación de él también, efectivamente, ¿no? Es una preocupación real, además, bueno, pues en el Observatorio de Vivienda de Galicia es uno de los temas que con carácter general más debatimos y que efectivamente todos somos conscientes de que una de las cuestiones que puede dificultar de una forma clara la ejecución de estos fondos es la necesidad de obtener estas autorizaciones municipales.
que hay que añadir a las dos cuestiones que antes señalaba Pablo, que es la memoria, informe técnico, proyecto, el certificado energético y, por supuesto, hay que tener la autorización municipal. En los casos de obras menores, obras tal, está claro que van por comunicación previa y no hay ningún tipo de problema porque simplemente es una comunicación al ayuntamiento. En caso de una contestación en los 15 días se considera otorgada y por lo tanto seguimos con la tramitación, en las que aquellas obras que efectivamente, como bien decía Roberto, además, bueno, pues, en muchos casos están supeditadas a criterios interpretativos de los ayuntamientos, qué tipo de obras deben de ir o no a licencia, pues hay más dudas. Efectivamente es un tema en el que pretendemos, y así lo hicimos ver en las reuniones del observatorio, trabajar con AFEGAN para intentar buscar alguna vía de agilización de estos procedimientos para no bloquear la ejecución de licencias. Todos sabemos que es un reto casi tan difícil como la ejecución de los fondos, pero efectivamente es inevitable el establecer algún tipo de protocolo de sistema de funcionamiento. Y si me permites, rápido, los otros nubarrones son la mano de obra, tanta obra que va a venir de golpe y tan poca mano de obra en la actualidad es un reto también para las empresas constructoras. Desde el colegio hicimos una estadística cómo se están solucionando los problemas en las obras por culpa de la mano de obra y de la carestía de materiales. Y se está solucionando a base de dinero. Claro. Es como fichar a un jugador muy caro, con dinero se puede hacer, sin dinero no se puede hacer. Entonces ese es un problema que hay que resolver, los constructores están en ello. Y la escasez de materiales obligará al proyectista a no elegir materiales, prescribir materiales que vengan de fuera, por poner algo, y si pueden ser materiales gallegos, no nos vayamos a otro lugar. Si aquí los tenemos más cercano, será mejor. Bueno, nubarrones en los que seguro que coinciden Clara, Pablo, falta de carestía de materiales, personal. Seguimos con nubarrones, pero además de eso, contadnos vuestras estimaciones. ¿Qué supondría para animar a los que nos siguen a esa apuesta por la eficiencia energética? Perdón, me decías ahora que hay otro nubarrón más, sí, ¿no? Cuéntanos, pero ¿qué supondría? ¿Qué estimaciones tenéis vosotros de si aprovechamos, vamos a convertir Galicia? Vamos a ver, un revulsivo, si se aprovecha esta oportunidad, lo que vamos a conseguir es una vivienda mucho más confortable y mucho más económica. Entonces, eso es fundamental. O sea, yo... llevándolo un poco al ámbito personal, cuando yo hago un proyecto, siempre le digo al cliente, tienes que gastar en lo que no se ve, y lo que no se ve es el aislamiento. O sea, más vale, entonces, si tú aíslas bien una casa, a la larga te va a costar menos dinero, porque vas a gastar menos dinero en calentar. Pues ahora, con esas casas que no tienen aislamiento, que tienen un aislamiento obsoleto por la edad del edificio, lo que se hace es volverlas a aislar o dotarlas de un aislamiento. Entonces, ¿qué consigues? Consigues que esas casas sean más confortables. O sea que, imagínate, aunque solo aísles una casa y hay lo que tú comentabas antes, hay viviendas que no tienen calefacción, pero solo con el aislamiento ya consigues, primero, que no tengan esa humedad en el ambiente, que sean casas más salubres, que mantengan la temperatura interior, que no se escape el calor que se genera, es fundamental la ventilación también. Entonces, eso es lo que se consigue, ¿no? Pero para llegar a eso es una conciencia de todos. Y falta el último eslabón, que es el propietario y la comunidad de propietarios. Somos muy lentos todos, o sea, vamos a ver, los técnicos en cuanto nos dicen, oye, tienes que hacer un proyecto, lo pones, te marcan unos plazos, nos agobian, tal, pero resolvemos, pues resolvemos y también teniendo en cuenta todos los condicionantes que se nos pueden poner, oye, pues hablas con suministradores, este producto no puede ser, esto lo traen de Valencia, esto lo fabrican aquí o lo que sea, pues según lo que tengas en la cabeza, lo que quiere el cliente, los objetivos a los que quieras llegar, prescribes y proyectas. Pero el propietario decide, entonces hay que contar con varios pasos. El primer paso es más fácil explicarle a uno que a una comunidad de propietarios, y hay comunidades de propietarios de 10 y comunidades de propietarios de 100. Entonces, el llegar a comunicar eso, primero, el decir, esto
podéis llegar a conseguir esta subvención, o con un 30% de ahorro, o con un 45% de ahorro, o con un 60% de ahorro, que supone pues unos porcentajes de subvención de hasta el 80%. Pero para esto os vais a tener que gastar tanto dinero. Esa es una primera reunión. En la segunda reunión te encargan que hagas el libro del edificio. En la tercera reunión, que igual hagas un proyecto. En la cuarta reunión se piden los presupuestos y hay que pedir una licencia. A mí ese escollo me parece muy complejo y creo que hay que hacer una campaña de información es decir, desde el colegio estamos convencidos de la oportunidad que es esto, tanto, y yo no me voy ya a la oportunidad económica, que sí que lo es, y de la oportunidad profesional, que también que lo es, sino de la oportunidad de una mejora de la vivienda del ciudadano. Pero las comunidades de propietarios tienen que estar convencidos de que así es, ¿no? Y superar esa barrera de, es que no tenemos tiempo para dudar. El propietario no tiene tiempo para dudar a decidir hacer un proyecto. Y hay muy poco plazo, porque se comentaba antes que el plazo era del 21 al 23, pero en realidad es del 22 al 23, porque es lo que tú comentabas antes, es que las convocatorias autonómicas saldrán en el primer trimestre, pero los proyectos, la solicitud de ayudas, si no me equivoco, es hasta junio del 23, y la ejecución de las obras, tener finalizadas y justificadas las obras, es hasta junio del 26, con toda la documentación presentada hasta diciembre del 26, es decir, el tiempo para proyectar, contratar y empezar a ejecutar es año y medio. El tiempo apremia, sin duda. Pablo. Bien, apuntando el impacto que comentabas antes, en un año, digamos, normal, ¿no? 2018-2019, en Galicia, por ejemplo, del orden de 10.000 viviendas cambiaban las carpinterías de sus viviendas, con lo cual, si ahora en la anualidad 2021 de estos fondos está pensado actuar en 10.000 viviendas, si la gente no las cambia esperando a los fondos, nos quedamos en una situación parecida, con lo cual al sector no le mete mucha tensión de ese punto de vista en cuanto a carestía y sería sustituir una cosa por otra. No creo que sea así, porque muchas de estas 10.000 viviendas están también en la parte de edificios, con lo cual seguimos manteniendo ese ritmo base de unas 10.000 viviendas que cambian las carpinterías al año en Galicia y le sumaremos unos cuantos miles más a través de estos fondos. El sector tiene base para aguantar esto. En cuanto al tema de mano de obra, es un problema que no es de los fondos Next Generation, viene mucho antes, eso es para montar otro foro, porque merece una reflexión muy seria. Es muy interesante también, y aprovecho que está Heriberto y se lo pido, en su momento también en otro foro se lo pedía al Ministerio, hacer unos ejemplos de todas estas ventajas, lo que ella comentaba ahora, ¿no? Cuando te vas a reunir con un propietario, con una comunidad de propietarios, que tengan esos ejemplos, es decir, ¿qué supone realmente la subvención? ¿Qué suponen las desgravaciones? Que es verdad que son independientes de los fondos Next Generation, pero es que coinciden en el momento y en el espacio con estos fondos y que son aplicables, que ya digo, están en vigor desde el día 6 de octubre, ¿no? De forma que se pueda ver, porque es verdad que el Real Decreto contempla pues ayudas, subvenciones del 20, del 40% en caso de viviendas, hasta del 80% en el caso de edificios. Pero hay que recordar también que hay la tabla paralela que te dice topado a tanto por vivienda de una unifamiliar o una actuación de vivienda exclusivamente y también tanto por vivienda dentro de un edificio, con lo cual igual depende de la inversión que se necesite para llegar a conseguir esos ahorros, no es ese 80, ese 60 teórico, con lo cual esto, ya digo, es el mejor elemento para ayudar a convencer a esa comunidad de propietarios o a ese propietario en meterse en este momento en esa obra de rehabilitación energética y sumar, ya digo, a esos porcentajes de subvención directa, los porcentajes que también pueden añadir ya cada uno a nivel personal en desgravaciones en sus declaraciones de renta. En el caso de actuaciones a nivel de vivienda se nos acaba ya el 31 de diciembre del 2022. En la línea de edificios sí que se alarga hasta el 31 de diciembre del 2023, con lo cual el que piensa hacer un cambio de ventanas en su vivienda tiene un año prácticamente para realizarlo, ¿no? Con lo cual mucho dinero, poco tiempo, muchos agentes, complicado
posible si actuamos de manera conjunta. El tiempo encima, sin duda, lo habéis comentado, también el tiempo de este encuentro que cada vez va llegando a su fin, nos quedan pocos minutos. Contadnos rápidamente, quiero preguntaros por dentro del papel que cumplís cada uno representando a diferentes ámbitos, ¿cuáles son vuestros retos? Sobre todo, ¿de qué depende en vuestra medida la ejecución, la movilización de estos fondos, que al final, ¿no?, en este caso, Galicia sea más eficiente, hablando pues desde este punto de vista el residencial, desde la rehabilitación? Bueno, yo creo que está claro que el papel de la Administración Pública en la gestión de estos fondos es un interviniente fundamental, lógicamente, en la gestión de estos fondos, pero, lo decía el otro día, yo creo que el papel fundamental es molestar lo mínimo posible, ¿no? La Administración, aquí nos convertimos en un gestor de estos fondos. Lo que tenemos que hacer es un papel fundamentalmente de información, muy importante, lo decía Pablo, nos pedía que hiciéramos esa labor de poner ejemplos. Lo estamos trabajando precisamente con los dos representantes de los colegios profesionales, intentando hacer una guía que sea lo más simple y comprensiva posible para poder concienciar a la gente de que pueda optar de una forma sencilla a estas ayudas. Y por lo tanto, papel de la Administración: información, coordinación entre los diferentes intervinientes en el desarrollo de estos fondos, por supuesto, simplificar al máximo la forma de tramitación, la forma de solicitar estas ayudas, y una tramitación ágil. Yo creo que eso es el papel que nosotros tenemos que jugar, y después pues impulsar y dinamizar para que las comunidades se animen, lógicamente, a solicitar estas ayudas. Agilidad, que ha sido además una de las demandas que también planteaban. Roberto, los arquitectos técnicos, los aparejadores. Sí, nosotros estamos con la vista puesta en los administradores de fincas. ¿Por qué? Porque son el equivalente al promotor. El promotor que conocemos como la persona o empresa que hace obra nueva, en este caso no existe, porque ese promotor hace obra nueva, la vende y se desentiende de ella, salvo que sea una promotora inmobiliaria que alquile, entonces estaría dentro de esto, ¿no?, que no haya perdido la propiedad. Pero el agente primordial, digamos, promotor, se traduce en este caso en el administrador de fincas. Y nosotros estamos formando administradores de fincas para que no dejen pasar esta oportunidad. Ya tuvimos una primera videoconferencia de toda Galicia, arquitectos técnicos con administradores de fincas, y nos han agradecido mucho el hecho de que les advirtamos de esto, porque si un administrador de fincas no se ha enterado y persona de la comunidad, sí está enterado, pues dirá: este administrador de fincas no nos sirve. Entonces no quieren que eso ocurra, ¿eh? Están muy bien preparados ellos en todo lo que son labores administrativas y tal, pero el cómo se gesta esta novedad, pues hay que estar ahí para ayudarles, ¿no? Las solicitudes, que no lo dijimos, serán para aquellos edificios anteriores al año 2000, que hayan obtenido certificado final de obra anteriores al 2000. ¿Por qué? Porque se entiende que los edificios de 2000 para aquí son edificios que ya tienen cierto grado de eficiencia energética, ¿no? Edificios de los años 70, 80, 90 son los que más se van a beneficiar de esto, ¿no? Y los trámites son muy sencillos, porque así se quiere que sean sencillos. Es proyecto o memoria, libro del edificio existente, que Clara abundó en ello, un estado actual de la certificación energética que tenga, sea buena o sea mala, y la posible futura una vez se haga lo que tenga que hacer, un acta de la comunidad de propietarios con acuerdo de la mayoría de los propietarios para alcanzar esto, un presupuesto desglosado de la empresa constructora que se estima que vaya a hacerlo, una solicitud de licencia, y aquí está el problema, porque luego no se puede empezar la obra hasta que se tenga la licencia, y un reportaje fotográfico. El plazo para resolver que tiene la Administración, en este caso el IUS, y que estoy completamente seguro que no lo agotará, es de 3 meses. Y el plazo máximo de ejecución de la obra que se quiera hacer es de 26 meses.
con 6 meses de licencia incluido, o sea que ya aquí se contempla que la licencia se va a tardar 6 meses. Pero si vamos por la comunicación previa que yo antes comentaba y hacemos todos esfuerzo para que los ayuntamientos vayan por la vía, excepto aquellos edificios que dicen que no, que son los edificios catalogados. Porque los edificios catalogados requieren de un estudio un poco más detallado, de no colocarle una piel a ese edificio catalogado, que sería un disparate. Esto Clara pues está mucho más concienciada en esto, ¿no? Pero la mayoría de los edificios, que no son edificios, desgraciadamente, no son edificios pues de los años del desarrollismo, de los años 60 o 70, pues son edificios que colocándole una segunda piel, cambiándole la cubierta y cambiándole las ventanas, lograríamos llegar al 80%. Clara, decías tú en una intervención anterior que entre vuestros retos estaba conseguir que todo este proceso, ¿no?, se haga de una forma cohesionada entre todos. Por lo que os respecta a vosotros, a los arquitectos, ¿qué desafíos tenéis? Vamos a ver, desde el colegio nos estamos planteando, desde el CESCAE, del Consejo Superior de Arquitectos de España, se están planteando crear unas oficinas de rehabilitación. No entendidas, en Galicia desde luego lo que no se pretende es crear una oficina de rehabilitación tal cual viene descrita en el Real Decreto, porque no es nuestra labor, ¿no? O sea, eso es un tema que hablamos con el IGUS, donde una oficina de rehabilitación lleva hasta el nivel de informes, pero si el IGUS es el último responsable, evidentemente va a querer supervisar aquellas ayudas que conceda, por lo tanto no tiene sentido que dos agentes realicen el mismo trabajo. Lo que hay que hacer es economizar esfuerzos y ser más eficientes. Entonces, desde el Colegio de Arquitectos lo que sí que queremos es, primero, centrarnos en el punto de formación a los técnicos, en un punto de información a los técnicos, y nos estamos planteando la posibilidad de crear, la palabra no es un departamento, pero sí contratar a una persona que sea como un nexo de unión, tanto entre la administración como los administradores de fincas, aparejadores, para que sean punto de información de gestión de subvención, documentos de subvención y demás. Otra cosa que también le planteamos al IGUS, que fue en una reunión que tuvimos y que también estaba Roberto, es buscar la simplificación de cómo llegar a redactar los documentos de esas ayudas, ¿no? Tenemos impresos, tenemos el contenido del libro del edificio existente, tenemos los certificados del edificio existentes y posteriores a la actuación. Entonces, hacer, además de la guía del ciudadano, una guía para los técnicos, a decir, esto es los pasos que hay que seguir, estos son los documentos que hay que rellenar y demás. Entonces es un punto sobre todo de formación e información, y desde luego es brindar el apoyo a todas aquellas personas que consideren el apoyo de los arquitectos para funcionar como pues eso, un agente primero de, entre comillas, de información y sobre todo de formación de aquel que quiere mejorar la eficiencia de su vivienda, edificio o, bueno, ya más en torno barrio, lo que sea, pero es todos los conocimientos que tenemos nosotros como técnicos para poder llegar a un buen fin de todo esto. ¿Y desde el punto de vista de los fabricantes? Pues desde ASEFAE estamos trabajando primero hacia nuestro propio sector, informando de estas ayudas, informando también a los fabricantes de qué características técnicas de sus productos van a exigir en el caso de los certificados de eficiencia energética, que los entiendan, ¿no?, en el sentido de qué productos recomendar para llegar a esos niveles de ahorro que se exigen para el cumplimiento de las ayudas. Y por otra parte hacia el resto de agentes, tanto para la administración, nos ofrecemos, además con todas las experiencias que hemos tenido no solo en Galicia, sino en otras comunidades autónomas con los planes Renove, lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado tan bien, y obviamente con los colegios profesionales a nivel técnico, arquitectos técnicos, pues lo mismo, brindarles toda nuestra colaboración, toda la información que puedan precisar de nuestros productos, también asimismo a colegios de administradores de fincas, ¿no?, de forma que, bueno, no sea por falta de información y por falta de ofrecimiento que ventanas y fachadas dificulten el objetivo, ¿no?, de eficiencia energética y de consumo de todos estos fondos.
Bueno, pues información, también ese ha sido nuestro objetivo y a través de este encuentro digital, que les haya llegado a todos ustedes, a los que nos han seguido a través de la página web de La Voz, a través del Facebook y también a través del canal de YouTube, y a los que, bueno, pues vayan a tener también, a leer esta información a través de las páginas de La Voz de Galicia. Creo que quedamos bastante convencidos de las oportunidades que nos brindan estos fondos y de las ventajas, no solo económicas, sociales, también medioambientales, que esta apuesta por la rehabilitación energética, esta rehabilitación residencial, bueno, pues va a traer también aquí a Galicia. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Pablo Martín, presidente de ASEFABE, gracias por la visita. Gracias. Muy buenos días. Buenos Clara días. González, vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Muchas gracias. de la delegación coruñesa. Gracias, Clara. Roberto Medín, el presidente del Consello Galego del Colegio de Aparelladores y Arquitectos Técnicos. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Y gracias también a Heriberto García Porto, el director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Gracias. Gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias como siempre también, gracias sobre todo por su atención. Muy buenos días.